Hola a todos, hoy vamos a resolver una pregunta que parece sencilla pero que ha generado mucha confusión y es, ¿cuál es la diferencia entre precedente y jurisprudencia? Es común escuchar estas palabras como si fueran sinónimos. Se dice según la jurisprudencia o de acuerdo al precedente de manera indistinta, pero ¿son realmente lo mismo? La respuesta es no, y entender esta diferencia es crucial, por lo que vamos a explicarlo usando dos fuentes fundamentales. Por un lado, una sentencia del Consejo de Estado del año 2019 y además un artículo del reconocido jurista italiano Michel Tarufo. Bueno, ahora sí a analizar la diferencia. Comencemos por el precedente. ¿Qué es el precedente? El Consejo de Estado lo define como la decisión o el conjunto de decisiones que sirven de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos. Lo clave aquí es que el precedente contiene algo que se llama la ratio decidendi, que es la razón jurídica fundamental que justificó la decisión. Y esa ratio es la que obliga al juez a fallar en determinado sentido cuando se enfrenta a un caso similar. Michel Tarufo lo explica con más detalle. Para él, el precedente es una decisión individual de un caso concreto de la cual se extrae una regla jurídica que puede universalizarse. Es decir, una sola sentencia puede ser precedente si de ella se desprende una regla clara que puede aplicarse a casos análogos. Veamos ahora qué es el precedente con un ejemplo. Un juez decide que el despido de una persona con cierta limitación laboral, sin autorización del Ministerio de Trabajo, resultó ilegal. Esa decisión, con sus hechos concretos y su ratio decidendi, puede servir como precedente para todos los casos futuros que tengan presupuestos similares. El precedente, entonces, tiene tres características esenciales. Primero, es concreto, esto es, que nace de un caso real con hechos específicos. Segundo, contiene una ratio decidendi, o sea, una regla de derecho clara. Y tercero, es vinculante, lo que quiere decir que obliga a los jueces en casos análogos. Ahora vamos a hablar sobre la jurisprudencia, y ahí es donde empieza la diferencia fundamental. Entonces, ¿qué es la jurisprudencia? El Consejo de Estado ha señalado que la jurisprudencia es solamente un criterio auxiliar de la actividad judicial. Es decir, su característica principal es que en estas decisiones no se crean reglas nuevas, sino que se aplican las que ya existen en el ordenamiento jurídico. En otras palabras, o en palabras sencillas, la jurisprudencia es un trabajo de aplicación del derecho vigente y de valoración probatoria. Esto es, no genera nuevas normas vinculantes. Rufo es aún más preciso en ello. Para él, la jurisprudencia no es una decisión, sino una pluralidad de decisiones. Es decir, es el conjunto de sentencias dictadas sobre un mismo punto de derecho o respecto de una misma norma. Vemos en las líneas jurisprudenciales, o en los llamados compendios de jurisprudencia, que consultan los abogados, y que son recopilaciones de muchas decisiones sobre un tema, por ejemplo, jurisprudencia sobre responsabilidad civil médica, que puede incluir cientos de sentencias. Y aquí es donde está el problema que señala Tarufo, y es que en esos sistemas basados en jurisprudencia, las cortes suelen extraer máximas o enunciados breves que resumen reglas generales de muchas sentencias, pero esas máximas rara vez incluyen los hechos concretos del caso original. Es eso lo que hace que la jurisprudencia funcione más como una especie de repertorio abstracto y generalizado, alejándose del caso en particular, porque no se aplica por analogía entre hechos, sino por una subsunción de una regla abstracta. ¿Cuáles son las diferencias clave? Recapitulemos un poquito sobre las diferencias fundamentales. En primer lugar, está la cantidad. El precedente es uno y es singular, es decir, una sola decisión puede ser precedente. La jurisprudencia, en cambio, es múltiple y es acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que necesita muchas decisiones. La segunda diferencia es la naturaleza. El precedente, por su parte, tiene una estructura concreta y casuística, es decir, que siempre se vincula a hechos específicos. La jurisprudencia, en su lugar, es abstracta y es generalizada, es decir, es una serie de principios teóricos desprendidos de los casos en concreto.
Por último, está la función. El precedente crea reglas de derecho, o sea, genera normas vinculantes a través de la ratio decidendi. La jurisprudencia, en cambio, aplica derecho existente. Sería un criterio auxiliar y no normativo. La cuarta diferencia es la fuerza vinculante, que es la más importante según el Consejo de Estado. Esta consiste en que solo el precedente es obligatorio para los jueces, es decir, que solo las providencias donde en la ratio decidendi se fijen reglas o subreglas de derecho son vinculantes. La jurisprudencia, en cambio, tiene un valor más informativo o persuasivo, pero no vinculante. Ahora, la quinta diferencia es la aplicación, es decir, que el precedente se aplica por analogía entre casos, comparando hechos del caso anterior con el nuevo, mientras que la jurisprudencia se aplica por subsunción, encajando el nuevo caso en una regla abstracta. Por último, la sexta diferencia es la claridad. Tarugo subraya algo crucial, y es que cuando hay demasiadas decisiones, identificar una línea coherente resulta muy difícil. La jurisprudencia, por su amplitud, puede volverse ambigua y confusa, incluso contradictoria. Por otro lado, el precedente, al ser singular y concreto, permite identificar con precisión una regla de decisión. Ahora pasaremos a ver por qué importa esta diferencia entre jurisprudencia y precedente. Para esto veremos algunas consecuencias prácticas. Lo primero es que no toda sentencia que citen en un proceso judicial es vinculante. Si un abogado dice, según la jurisprudencia mayoritaria, eso no obliga al juez, pero si cita un precedente con ratio decidendi aplicable, el juez está obligado a seguirlo o a explicar por qué se aparta. Lo segundo es que para invocar un precedente correctamente no basta con citar muchas sentencias, sino que hay que, primero, identificar la ratio decidendi específica. Segundo, demostrar la analogía entre los hechos del caso anterior y el actual. Y tercero, argumentar por qué esa regla debe aplicarse. Como tercer punto, es importante señalar que un solo fallo de una alta corte, si contiene una ratio decidendi clara sobre un tema nuevo, ya es precedente. Es decir, que no se necesita jurisprudencia reiterada para que sea obligatorio. Por eso, Tarugo concluye que el precedente guía y la jurisprudencia contextualiza. El primero es una pieza singular de derecho en acción y la segunda es el eco acumulado de muchas decisiones. Entonces, para cerrar, precedente es igual a decisión individual más ratio decidendi más hechos concretos más fuerza vinculante. Y jurisprudencia es igual a conjunto de decisiones más reglas abstractas más valor orientador más no vinculante. Entonces, como conclusión, la claridad del sistema jurídico, como dice Tarugo, no depende de la cantidad de decisiones, sino del reconocimiento y del uso adecuado de los verdaderos precedentes. Así que la próxima vez que escuches estos términos, ya sabes, no son lo mismo, y esa diferencia puede cambiar completamente el resultado de un caso. Esperamos que esta explicación te haya sido útil. Si te quedaron dudas o quieres profundizar en algún punto, déjalo en los comentarios.